Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Muy bien, qué bueno poder encontrarnos. Estamos felices en esta mañana porque bueno, tenemos visitas, algunos que ya hemos seguido, que ya casi ni consideramos visitas, pero otros que han venido desde muy lejos. Hemos estado orando por ellos, hemos estado esperándoles. Un equipo de JQ, como le conocen aquí, o JQ, como le conocemos en Argentina. Bueno, después de haber estado todas estas semanas orando y esperando por ellos, por fin llegaron. Así que fueron llegando así como en cuotas. Primero llegó uno el martes, otros llegaron el miércoles, otros llegaron el jueves. Pero bueno, todos pudieron encontrarse aquí. Así que yo voy a pedir al equipo que puedan pasar, que vengan. Bueno, y voy a dejar que Andrea un poco les pueda presentar. Ella es una de las líderes. Nos pudimos conocer con Andrea hace ya muchos años trabajando en el área de misiones a nivel nacional en Argentina. Y para mí es una alegría muy grande que ellos también puedan estar con nosotros en esta mañana. Andrea. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es un privilegio estar acá con ustedes. Como decía el pastor, nosotros nos conocemos de Argentina, de estar trabajando con todo lo que es la movilización misionera en todo el país. Nosotros tenemos una organización de todas las organizaciones misioneras de Argentina que trabajamos en red, y ahí vamos colaborando siempre con cada uno de nuestros obreros que está alrededor del mundo. En esta ocasión nosotros empezamos con nuestra escuela de misiones en abril. Son 3 meses teóricos que los tomamos en nuestra sede en Buenos Aires, y después son 2 meses de práctica en algún lugar del mundo que Dios nos vaya mostrando. Y en esta ocasión el Señor nos guió hacia Europa, y el corazón es visitar a nuestros obreros que están sirviendo a Dios en Europa, en España, Francia, Italia y en Finlandia, Alemania también. Así que estamos muy animados y muy confrontados con todo lo que Dios está haciendo y toda la necesidad que hay de obreros en toda esta región, ¿no? Es hermoso estar acá en una iglesia tan numerosa, contar con todos ustedes, y estamos para servirles, estamos para aprender muchísimo más de lo que Dios quiere que aprendemos. Soy Andrea, de Argentina, y no sé si cada uno se presenta un poquito. Bueno, buenos días, mi nombre es Mónica, soy pastora, trabajo junto con Andrea en la Escuela de Misiones y realmente estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Buen día, iglesia. Mi nombre es Adrián y soy un aprendiz del equipo. Buenos días para todos. Mi nombre es Patricia, soy de Colombia y es una honra estar en esta nación. No lo esperaba, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que gracias. Buen día, mi nombre es Camila, soy de Argentina y también soy parte de la escuela, estoy tomando la escuela. Hola, mi nombre es Paz y también soy estudiante de la escuela y soy de Argentina. Hola, buen día, mi nombre es Gabriela, pero me dicen Gaby. Soy chilena, pero hace ya 3 años y medio que vivo en Argentina, y también junto con Andrea y Mónica soy parte del equipo que está liderando este tiempo práctico de la escuela. Bueno, buen día, mi nombre es Sol, soy de Argentina y muy cercana a la familia Marcel. Bueno, la verdad que para mí es un honor, estoy muy contenta y agradecida a Dios de poder haber llegado. Bueno, les voy a contar un poquito. Vengo orando por España desde que tengo unos 7 años. Dios puso eso en mi corazón. Y todo este tiempo orando, clamando, contenta porque, bueno, Gus, Patrick, Julie, Kevin estaban acá y muy emocionada de que llegó el tiempo como de pisar la tierra, de conocer y estar en la iglesia. Para mí es como ver la respuesta de Dios y estar viviendo sus promesas en este tiempo. Así que para mí es todo un honor y un privilegio poder compartir con ustedes como iglesia, poder bendecir España, la juventud, los niños, todo lo que Dios puso en mi corazón en este tiempo. Y bueno, también preparándome un poco para poder venir dentro de un tiempo a quedarme y vivir en España. Así que, bueno, eso. Sí, la verdad que nosotros como escuela eso es lo que hacemos, o sea, preparar obreros latinos que salen hacia el mundo, ¿no? Y Solcito es uno de nuestros obreros que Dios ya hace rato los está preparando.
y llevando hacia otros lugares. Es un privilegio ser parte de esto y acompañarla. Y gracias a ustedes por estar orando, gracias a Gustavo y a toda su familia que la aman y están también preparando este camino. Somos muy responsables de cómo somos de influencia en los jóvenes para que salgan a cumplir el propósito que Dios les llama. Muchas gracias. Bueno, le pedimos a Adrián que pueda contar un poquito más su testimonio, si fue a buscar la Biblia. Bueno, gloria a Dios, hermoso tiempo, amén. La verdad que muy agradecido a Dios primero. Qué responsabilidad cuando toca contar el testimonio, porque hay tantas cosas que Dios hizo en mi vida, pero quiero contarles un poco, compartirles por qué estoy acá, ¿no? Siempre me gusta escuchar cómo fue la llegada de Dios al corazón de uno. Así que les voy a compartir de eso. Gracias, hermoso hermano. Yo quiero decirle que disfruté mucho este tiempo de alabanza. La verdad que era para seguir. Y eso es lo que llena nuestra vida constantemente, ¿no? Nos fortalece, nos da una nueva mirada. Es el Señor, es su presencia, es el lugar donde debemos correr siempre. Así que les cuento, yo soy del noreste de Argentina, una provincia que limita con Brasil y con Paraguay. ¿Cuántos conocen Argentina? ¿Alguno viajó una vez a Argentina? Amén. Y no quiero hablarles de mí, sino quiero hablarles de este poderoso creador de todas las cosas, ¿no? Que nos busca, que hizo todo para volvernos a unir con Él, para volvernos a dar la vida que Él diseñó, una vida plena, una vida abundante, una vida con propósito, una vida que no se trata de nosotros, sino se trata de Él y se trata de cada uno, ¿no? Jesús dijo que sus hermanos eran aquellos que hacían la voluntad del Padre. Él nos llamaba amigos porque daba a conocer todo lo que Él hacía. Pero nosotros nos reconocemos como servidores de Él, ¿amén? Y realmente es como somos necesitados continuamente. Cuanto más conocemos a este Dios que se da a conocer, más nos enamoramos. Cuanto más conocemos, también reconocemos que más lo necesitamos. Así que crecí en un hogar cristiano con padres, madres, pero como se dice, es algo personal el conocer a Dios, ¿no? Más allá de que cada uno haya nacido en un hogar, es una experiencia única de cada uno donde Dios viene a habitar. Así que a los 17, 18 años tenía una vida de obediencia a Dios, pero realmente no sentía el placer en obedecer. Tenía más preguntas más dudas que convicciones, como yo decía. Y en un momento le digo a Dios, me costaba creer que este Dios que crea todas las cosas era un Dios que me hable, era un Dios que yo lo pueda conocer y experimentar esta vida que yo en ese momento no tenía. Era gobernado por miedos, por dudas, por cosas que hacía para tratar de llenar, ¿no? Pero creo que ahí fue el momento donde realmente mi corazón dijo, Dios, si yo no te siento, no te experimento, no me tiene sentido ir a una iglesia, a una congregación donde todos dicen sentirte. Y recuerdo que andábamos con amigos, había una campaña evangelística que se hace afuera, es común en Argentina eso, y siento de quedarme ahí atrás. Me quedo al final de todo, será aire libre, y ahí sin escuchar lo que estaba predicando, hablando, yo tomé la decisión de quedarme, pero tenía un hambre del Señor, y fue el momento donde experimento el amor de Dios. Yo en ese momento decía, ¿será Dios real? ¿Será que se puede comunicar conmigo? Y en ese momento, en unos instantes, empecé a decir, Dios, ¿por qué me amas tanto? ¿No? Y en mi mente decía, no, es emociones, sos vos, pero hice la fuerza de contenerme y otra vez Dios me quiebra. Ahí fue como el inicio de un Dios que se relaciona, un Dios que pudo experimentar esa llenura, pero pasó el tiempo y volví a fluctuar, ¿no? No entendía muchas cosas, pasaron quizás el tiempo, y en otro de los momentos clave en mi vida, les cuento esto porque son momentos que marcaron mi historia. Yo digo, Dios había momentos específicos que se mostraba a mí, pero hubo momentos donde Él vino a habitar completamente mi vida. Así que en otro instante estaba pasando una etapa de decir, Dios, ¿por qué cuanto más te necesito, esta sensación de que no estás, ¿no?
Porque así como niño nace y tiene que experimentar una vida, así en lo espiritual cada uno viene a Cristo, no importa la edad, y tiene que experimentar este crecimiento, esta fe, ¿no? Y recuerdo que un día descendió en mi corazón de regresar caminando a la facultad, y yo tenía esta sensación, no, realmente, Señor, ¿por qué no te siento, no te veo? Y una persona, no, jamás olvidaré eso, me sale al encuentro esa noche con una mochila de un joven y me para, ¿no? Y me dice, el Espíritu te quiere decir algo. Y la persona estaba muy nerviosa porque tampoco sabía cómo iba a reaccionar yo. Y me cuenta que estaba orando en su casa y Dios le muestra que tenía que hablarle a alguien. Y estuvo ahí como 30 minutos dando vuelta y ninguna de las personas era. Y él dijo, cuando te vi, el Señor me dijo, sos vos. Y me acuerdo que en aquel momento me dijo que era posible llegar a la plenitud de Dios, cerquita de Dios. Y me dio consejo y lo que Dios decía, me decía, pero hay cosas que tenés que sacar de tu mente, de tu cabeza. Pero ese momento fue inolvidable porque por más que sentía que Dios no estaba, entendí que Dios estaba más cerca que nunca. Así que fue un momento también clave. Después me mudé de Misiones, de mi provincia a Buenos Aires, que también fue guiado por el Señor. Ahí nazco de nuevo, digo yo. Hubo un momento en mi vida donde empecé a cuestionar a Dios cada cosa. ¿Por qué no te gusta esto, Dios? ¿Por qué no? Y Dios me habló quién es Él realmente. Y uno usa todo, quiere cuestionar todo con esta mente tan carnal, esta mente tan finita, ¿no? Y después teniendo todo, cumpliendo quizás los deseos de muchos, pero nada, tampoco me llenaba en el sentido de decir, estaba pleno en Dios, pero sabía que se trataba de más. Aún de chico entendía que la vida no se trata simplemente de esto, ¿no? De estudiar, de tener una casa, quizás un auto. Y realmente en un momento de mi vida que tenía estas cosas, yo le pregunto a Dios, sabía que tenía que tomar una decisión importante, pero lo que más quería era hacer la voluntad de Dios. Así que no quería tomar una decisión por mi cuenta, porque sé que mis decisiones muchas veces nos alejan de los planes del Señor. Y le pregunto al Señor en ese momento, Señor, si eran las misiones lo que Él tenía para mí, ¿no? Y recuerdo que tenía una carga, una mochila a mi espalda que no me dejaba, me hacía infeliz realmente el pensar en el futuro, en pensar qué hacer. Y cuando le pregunto a Dios, la forma que Dios me respondió fue quitando ese peso y dándome una paz que no tiene explicación, a tal punto que le empecé a contar a mis amigos, a mi mamá, a la tía con quien trabajaba. Entendí que Dios me estaba llamando, entendí que tenía que prepararme, así que prácticamente fue la respuesta al Señor y encaminé mi vida hacia eso. Así que por eso fui a Jucum, por eso tomé esa decisión de apartarme con Dios. Cuando decidí ir ahí se complicó todo, tuve un accidente, me acuerdo unos días antes de empezar, falleció una tía, pero aún en ese accidente fue el momento que más claro vi a Dios. Ahí estaba, todo el cielo brillaba, ¿no? Y la vida es como una flor que dicen, se va, pero entendí que la vida se trata de Él y que no quería otra cosa que conocerlo a Él, porque quería pasar con Él la eternidad y también conocí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento aún en las dificultades. Y bueno, desde que llegué ahí fue el tiempo de Dios. Yo digo, cuando respondemos a Dios en su tiempo, suceden cosas, nos alineamos a Él perfectamente. Ahí fue un tiempo de Dios comenzar a remodelar mi vida, a transformarme, a quebrar mentiras. Fue un tiempo donde yo también tuve que ser intencional con Él. Y continúa. Esto no es que sucedió, sino que continúa hoy en mi vida. Pero agradezco a Dios por lo que estoy. Y más allá de que uno viene con este corazón de dar lo que recibimos, ¿no? De bendecir a otros, esta gana de experimentar este Dios, experimentar lo que su palabra dice, que las mismas cosas que sucedieron van a seguir sucediendo, amén. Porque nuestro Dios no cambió, su palabra no cambió. Así que el que sale bendecido después de irme soy yo. El que sale bendecido muchas veces nosotros recibimos más de lo que damos. Así que agradezco a Dios eternamente por este tiempo, por esta iglesia. Y bueno, que Dios continúe bendiciendo y creciendo en cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Adrián. Y la verdad es que llegaron el jueves los chicos y ya el mismo viernes
estuvieron compartiendo. Queremos contarles que no han perdido el tiempo. El viernes pudimos estar junto con jóvenes de la iglesia de Inquiño Mangas, una unidad que el Señor está produciendo en este tiempo, muy linda, así que fue un tiempo precioso de bendición. El día sábado, bueno, ahí estaban inclusive nuestros músicos ministrando, también con los jóvenes, los chicos compartiendo su testimonio. La verdad que una noche muy bonita. Sí. ¿Pasamos? El día sábado estuvimos orando por la ciudad, fuimos allí hasta el mirador en las contiendas, y cada vez que vamos ahí con grupos o con hermanos y vemos la ciudad, Dios conmueve nuestro corazón para orar por Valladolid, así que allí estuvimos también. Y ayer, después de la lluvia, sí, ¿no? Para que me entiendan. Realmente el Señor nos permitió una tarde preciosa. Fuimos a Cigales, estuvimos recorriendo a las calles de Cigales y vestimos el pueblo de color. Estuvimos allí orando en la iglesia, en la antigua iglesia protestante. Estuvimos haciendo pintacaras. Eso fue extraordinario, porque andábamos buscando a los niños y no había. Íbamos a las plazas y los niños no estaban en Cigales. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacen con los niños en Cigales? ¿Qué hacen? Pero la cosa es que nos fuimos ahí hasta Plaza Mayor. Había un niño y por ahí, bueno, se animó, pidió permiso a los padres. La cosa es que después venían así como en grupos, y mientras las hermanas, las chicas pintaban las caras de los niños, pasamos dar testimonio a los papás, y era hermoso ver toda la plaza llena de globos de colores. La verdad que fue una experiencia preciosa, y principalmente sentimos que Dios nos daba un cielo abierto. Es irónico porque estaba súper nublado. Pero bueno, esas son las ironías de Dios, ¿no? Que aunque nosotros veamos un cielo nublado, Él puede darnos cielos abiertos. Así que fue muy lindo estar allí compartiendo en Cigales, orando y compartiendo testimonio, ¿vale? Bien, y van a seguir toda esta semana, esta tarde, 19:30 horas, estaremos en Campo Grande. Así que los hermanos que se quieren sumar a tirar las redes, a pescar, como el Señor nos viene hablando, el equipo estará ahí preparado 19:30 horas en Campo Grande para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Muy bien. Gracias. Damos gracias al Señor, ¿verdad? El Señor siempre menciona esto, cuando el Señor dice, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la cosa es que el Señor responde, envía. Así que damos gracias para ustedes también de obedecer a ese envío del Señor, de ser sensibles al Señor, de poder venir a este país y a esta tierra de Castilla y León, a esta provincia de Valladolid que tanto necesita del Evangelio. Muy bien, vamos a la palabra en esta mañana. Quiero que podamos leer juntos una historia, de estas historias que son, bueno, como algunas que hemos visto, son historias para películas, ¿no? Son esas historias que inclusive hasta algunos dicen, bueno, esta historia en realidad tendríamos que ver si realmente ocurrió así. Pues nada, la palabra de Dios es lo que nos muestra cómo esta historia ocurrió. Creemos en este Dios poderoso, en este Dios que hace milagros, en este Dios que obra cuando nosotros confiamos en Él. Y esta es una de estas historias que a mí me apasiona. Está en el libro de Daniel. Y no hablamos con Susana de lo que yo iba a predicar ni de qué iba a hablar. Pero Susana mencionaba allí este personaje, Daniel. Daniel y sus amigos. Me encantan estos personajes valientes en la palabra. Me encanta ver estos hombres y mujeres de Dios afrontando situaciones imposibles, poniendo el cuerpo ante momentos y cosas que nadie pensaría que se podrían afrontar. Y Daniel era uno de estos. Me encanta ver jóvenes saliendo a las misiones, ¿verdad?
A mí me encanta ver cuando los chicos estaban ministrando ahí en la alabanza, o ver a los jóvenes saliendo a predicar, a testificar, porque el Evangelio es algo que nos tiene que apasionar, entusiasmar y ver que Dios tiene desafíos. Y me encanta pensar que estos eran jóvenes, que no eran grandes personas, ni personas con mucha vida, ni con mucha preparación, bueno, sí con mucha preparación porque eran hijos de príncipes, pero eran jóvenes que tuvieron que enfrentarse a luchas, a decisiones y a convicciones tan fuertes como las que hoy nuestros jóvenes tienen que presentarse. Hoy estamos viviendo una situación en la cual cada uno de nosotros, pero principalmente los jóvenes, tienen que afrontar las decisiones de sus convicciones, poder mantenerse firme ante lo que ellos realmente creen. Y cuando compartíamos el viernes con los grupos de jóvenes, algunos jóvenes decían esto, lo mismo que dijo Susana. En cuanto yo dije en la universidad que era cristiana, me dejaron de invitar a las fiestas, me dejaron de saludar, el trato fue solamente el mínimo indispensable, y esto no es una situación que sea tan fácil de sobrellevar. Nos es fácil leerlo, nos es fácil escucharlo como testimonio de otros, pero cuando nos llega a nosotros es el momento en que tendremos que determinar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras verdaderas convicciones. Este era un grupo de jóvenes misioneros, porque Dios nos lleva a las misiones de diferentes maneras. O nos lleva por las buenas, o como en este caso, los llevó por las malas. Dios había establecido que el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo que bendijera a todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito. Esa es la misión que tenía el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel, en vez de expandir su fe, la encapsuló, se sintieron como exclusivos de Jehová, se sintieron como el pueblo único, pues cuando fueron trasladados, cuando fueron conquistados, hombres como Daniel y sus amigos tuvieron que llevar la fe de Jehová, la fe de su Dios a otros pueblos, a otras naciones. Y este es uno de esos casos. Daniel capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, etcétera, etcétera, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Pues si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron estos en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, bueno, se juntó todo el mundo ahí. Y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decretó que todo pueblo, nación, lengua, que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sean descuartizados, y que su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Es una historia tremenda, ¿no? Lo que pasa es que estas son como esas historias que no puedes terminar de leer, porque tienes que saber cómo termina, que no te puedes quedar con el final inconcluso, que está llena de intrigas, de suspenso, de violencia, de fidelidad, de pasión. Tiene tantos ingredientes esta historia, pero por sobre todas las cosas nos revela el carácter de Dios. Nos revela cosas inmutables de este Dios poderoso para librarnos aún de la mano del rey, para poder sacarnos aún del horno de fuego sin que un cabello de nuestra cabeza se queme y que nuestra ropa no tenga ni siquiera olor a humo. El contexto de esta historia, como decíamos, es interesante. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por una simple razón: la desobediencia del pueblo. Dios había prometido que si el pueblo desobedecía y dejaba de lado a Dios, Dios los entregaría a naciones más poderosas que ellos. Y el juicio de Dios se había cumplido sobre Israel. Allí estuvieron 70 años cautivos. Y en ese proceso de cautividad, allí comienza la historia de Daniel. A ellos, en vez de matarlos en su ciudad original, les llevaron cautivos a Babilonia como hijos de príncipes y fueron instruidos en todas las letras de Babilonia. Y en un momento estaban dispuestos a darles el banquete que comían en Babilonia. Pero dice que estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Proponerse en su corazón, esto era
la esencia, lo que les sostuvo, lo que les mantuvo firmes, lo que les permitió sobreponerse a tantas adversidades. Uno puede leer el libro de Daniel y ver las maravillas que Dios hizo, no solamente aquí, cuando lo libra a Daniel del pozo de los leones, cuando Dios le da revelación sobre los sueños del gobernador Nabucodonosor. Si nunca leíste ese libro de Daniel, te animo a que lo leas y que te apasiones con este Dios que honra a aquellos que proponen en su corazón no contaminarse. Porque eso es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros. No es que nos cueste asistir a la iglesia. Bueno, también nos cuesta. Pero a veces asistir a la iglesia es casi como lo más fácil. Pues te levantas, te subes al carro, al coche, y te vienes y te estás aquí pues hora y media y ya está. Pero proponerse en el corazón, no contaminarse. Y este rey había tenido un sueño de una estatua que tenía cabeza de oro y cuerpo de bronce, pero los pies eran de barro mezclado con hierro. Y seguramente quizás, viendo que en este sueño ese reino de 3 partes es destruido, él dice, yo voy a hacer una estatua, pero la voy a hacer toda de oro. Yo no voy a hacer la estatua como la estatua del sueño. Voy a hacer una estatua que sea totalmente de oro. Y en esa estatua voy a ordenar a que cada vez que suenen los instrumentos, todo el mundo se postre ante esa estatua. Eso es adoctrinamiento. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo en nuestra sociedad. Un adoctrinamiento cultural. Un adoctrinamiento que te va a decir, la sociedad hoy no te va a levantar una estatua de oro, pero te levanta estatuas de pensamientos, estatuas de forma de ver la cosa, estatuas que tienen que ver con la manera en que tú tienes que pensar. Esta era la idea. Todos se van a postrar delante de la estatua, todos van a pensar de la misma manera, todos van a actuar de la misma manera, todos van a respetar lo que Nabucodonosor dice. Y si no lo respetas, pues un horno de fuego ardiente te espera. Iglesia, nosotros que hemos visto tantas veces y hablado acerca de los periodos de la Inquisición, de las persecuciones de la iglesia, lo que han sido los movimientos, la persecución en este tiempo es una persecución ideológica. La persecución en este tiempo va a tener que ver con que tú no puedes pensar diferente sin ser echado al horno de fuego de la crítica, del rechazo, del menosprecio, de la burla. Hoy ser una persona que considera que Dios creó al hombre, varón y mujer, y plantarse simplemente con esta declaración, Dios creó al hombre, varón y mujer, varón y hembra los creó, ya te va a poner, si no en un horno de fuego ardiente, por lo menos cerca. Cerca, porque el tema es que todos deberíamos tender a pensar más o menos lo mismo. Y el creyente tendrá como desafío poder mantener su convicción, sus valores y sus principios delante de esta situación. De hecho, el rey, cuando se entera de que que él mismo en algún momento había puesto en eminencia, los había puesto en alto en su reino, y que estos no se postraban ni adoraban la imagen, los volvió a llamar y como que les dio una segunda oportunidad, ¿no? Los llamó y les volvió a decir, a ver, ¿estáis dispuestos a postrarse delante de la imagen cuando suenen los instrumentos? Porque si no, la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de su mano? Qué tremendo esta pregunta que hace Nabucodonosor. Porque para el que no cree en Dios, no cree en Dios. Por lo tanto te pregunta, ¿qué Dios será? ¿Quién Dios va a hacer que tu vida pueda ir a un nivel más alto? ¿Qué Dios va a hacer que a pesar de las oposiciones, y a pesar de las situaciones, y a pesar de las crisis, nosotros podamos salir victoriosos? ¿Sabes cuál es el Dios más principal que tiene el mundo en este tiempo, verdad? El mismo de siempre.
el dinero, o uno de sus dioses principales. Y cualquiera te va a decir, con dinero todo se puede arreglar. Con dinero todo se puede solucionar. ¿Y qué Dios hay que pueda superar a don dinero, a doña fama? ¿Qué Dios hay? ¿Sabes? Hay gente que no hace esta pregunta porque no conoce que hay un Dios que es poderoso, que es grande, que es fuerte, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Preguntan, ¿qué Dios hay? Porque lo único que saben es solucionar las cosas a través del dinero, o a través del reconocimiento humano, a través de la fama, o a través de la influencia política. No conocen que hay otro Dios. Pero es que a veces nosotros mismos nos dejamos engañar con esto. Y pensamos que si tuviéramos más recursos, tendríamos más influencia. Que si tuviéramos más imagen pública, tendríamos más influencia. Pues nosotros no precisamos esas cosas, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber que hay un Dios a quien servimos, que puede librarnos de la mano de Nabucodonosor, que nos puede librar. La respuesta de estos tres, que está a partir del versículo 16, es impresionante, ¿verdad? Porque les dice, mira, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. O sea, de este tema de adorar o no la imagen, ni lo voy a discutir. Pero es que hay temas que nosotros tendríamos que decir, no te voy a responder sobre este asunto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque por más que le quieras explicar, no lo va a entender. Que hay cosas que por más que vos quieras argumentar, que vos quieras usar tu mejor discurso, tu mejor explicación, no lo va a entender. Este rey estaba tan obnubilado con su imagen y con su estatua, que ellos le dicen, acerca del tema de la idolatría, ¿para qué te voy a hablar? Si por más que te hable, no es necesario que te responda acerca de este asunto. Esto es algo que quizás nosotros tendríamos también que aprender un poco a hacer. Porque a veces pensamos que vamos a convencer a los otros en base a nuestros argumentos, en base a nuestra léxico, en nuestra apologética. Y a veces tenemos que decir, cuando hay temas, cuando alguien te dice, oye, ¿y por qué esto de que te hacen ir todos los domingos a las 11 de la mañana a la iglesia? ¿Y es cierto que te quitan el diezmo? Tú podrías decirle, mira, sobre este tema, no te voy a responder. Porque lo que yo sé, ¿qué era lo que decían estos? Lo que yo sé es que Dios me funciona. ¿Para qué te tengo que dar explicación? Lo que yo sé es que Dios es fiel. Lo que yo sé es que Dios es poderoso. Lo que yo sé es que me he decidido servir a alguien y no me voy a postrar delante de tus imágenes ni de tus cosas. ¿Se acuerdan Jesús en el juicio? Estaba allí en riesgo su vida. Era la oportunidad para salvar su vida. En algún momento uno de los que estaban allí le dijo, pero tú no sabes que nosotros tenemos la autoridad para librarte o no. Y es interesante porque dice allí en Marcos 15, Jesús en el juicio dice, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato se maravillaba. O sea, Jesús usaba la misma técnica, ¿no? O sea, ¿para qué te iba a poner a discutir con Pilato? Si Pilato no le iban a entrar balas, no le iba a entrar argumentos, no le iban a entrar conceptos. Que a veces nosotros no es lo que tenemos. ¿Sabes cómo fue que estos lograron torcer el pensamiento de Nabucodonosor? No fue respondiéndole, sino demostrándole el Dios poderoso que tenía. Porque cuando nosotros en vez de ir por el argumento, vamos por el mostrar el poder de Dios, el compromiso con Dios, nuestra convicción con Dios, que aunque lo contrario sea la muerte, no estamos dispuestos a negociarlo, no estamos dispuestos a renunciar, eso puede mover el corazón más duro.
Pablo le dijo a los corintios, cuando fui a vosotros no fui con demostración de palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Lo que Pablo llevaba adelante no era un gran argumento, era un gran Dios que destruía los argumentos. Amén. La respuesta de ellos era una respuesta llena de convicciones, de fortaleza, de pasión. No comenzaron a debatir con Nabucodonosor. No trataron de convencerle de la inutilidad de la idolatría. Ellos confiaban en su Dios y la muerte sonaba mejor que adorar esta imagen. Para ellos, morir honrando a Dios les sonaba mejor que vivir postrados ante una imagen. ¿Va de vuelta? A ellos les sonaba mejor morir honrando a Dios que vivir postrados ante una imagen. El escritor de Hebreos dijo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no hemos luchado lo suficiente con nuestros propios pecados. Aún no hemos luchado lo suficiente contra nuestra carne. Aún le hemos dado todavía muchas libertades y muchas áreas de gobierno a nuestra carne, porque preferimos satisfacer nuestra carne antes que muera algo en nosotros. No solamente algo en nosotros, que nosotros mismos muramos. Porque lo que estaba aquí en juego no era una ilustración acerca de la vida espiritual, era su vida. O sea, era su verdadera vida la que estaba allí en juego. Y nosotros, claro, es que el horno está súper caliente, ¿no? Y que de ahí no salimos con vida, seguro. Y que tampoco me está pidiendo que renuncie a Jehová. O sea, ni siquiera me pide que me postre de corazón. Podría postrarme así tipo fingiendo, ¿no? O sea, bueno, me tengo que postrar, me postro. Que el rey no le pedía algo que... A que nosotros hubiéramos tenido los 10.000 argumentos, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos justificado esta situación. Y la última justificación que hubiéramos puesto, y bueno, y después de todo, al final, la gracia de Dios es tan grande que, bueno, me postro un ratito, zafo la vida, después Dios, pues nada, me perdona y me libra. Pero claro, nunca hubieran experimentado ellos el poder de ver al Hijo de Dios danzando en el horno de fuego con ellos. Me encanta porque dice, y parece que están danzando, ¿no? Yo me imagino ahí. Como argentino me imagino bailando una chacarera, pero bueno, ustedes pueden imaginarse no bailando una jota. Los cuatro ahí adentro del horno. Porque esta respuesta de estos tres amigos era, mira Dios, primero, el Dios que servimos. Nosotros tenemos en claro a quién servimos. Segundo, Él puede. ¿Estás convencido que Él puede? Sí. Otra cosa es que Él quiera. Vale, lo tenemos que tener en nuestra agenda. Pero saber que Él puede. Saber que Él puede. Creer que Él puede. Vivir convencidos de que Él puede librarnos del horno. Y si aún no lo hiciere, tienes que saber que ni así nos vamos a postrar. Amén. Amén. Si estamos jóvenes, creyentes, ya mayores, niños, estamos niños que puedan tener esta convicción, porque ¿saben desde qué edad están instruyendo a nuestros niños? A ver, que en la escuela no van a esperar a que digan, bueno, ahora ya son mayorcitos, ya desde pequeños les están bombardeando, les están instruyendo, les están enseñando, les están mostrando la imagen de oro de esta sociedad. Y tenemos que animarles a que puedan decir, mi Dios puede librarme.
pero ¿y si aún no me he librado? Con todo yo no voy a servir. Pero te vas al horno. Pero quiero decirte algo más. No irás al horno solo. Porque allí en el horno estaba uno semejante al Hijo de los dioses. No, porque no conocía nada. Es una de las manifestaciones cristológicas, ¿no? Porque Cristo, ya sabéis, ¿no? Que también existía en el Antiguo Testamento, ¿no? Que, claro, eso de que Cristo nació en Navidad, no, Cristo es eterno. Y muchas veces allí aparecen figuras, ¿no? como este momento. ¿Alguna vez has sentido que estás en esa lucha en tus convicciones, en la trampa, en la mentira que te conviene, en el engaño que te puede hacer zafar, saltar, ¿okay? Librarte, en el engaño que te puede librar de un mal momento? Si es que si mantengo mis convicciones, me espera el horno. Pues en el horno te espera el Señor. Y en verdad, poder definirnos y decir, Señor, prefiero una muerte honrándote y una vida postrada ante un ídolo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos? Dios quiere levantar la generación de los Sadrach, Mesach y Abednego. De los hijos de Dios que disponen no contaminarse con la comida del rey. Aunque vivieran en otra cultura, y aunque esa cultura les impusiera por ley deshonrar a Dios. El domingo pasado hablábamos, ¿no? Considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Esto ya lo tenían también bien claro. Así que vamos a tomar un momento para orar, para que tú te veas en este momento de tu vida, en qué situación tienes que decidir a veces. Si vamos a obedecer al Señor, aunque esto nos pueda traer un conflicto, pero por sobre todas las cosas que puedas ver un Dios que obra milagros, un Dios que puede sacarnos adelante, a un Dios que si nosotros cedemos antes, le impedimos la posibilidad de mostrar su gloria. Cuando nosotros esquivamos las pruebas, le impedimos a Dios hacernos crecer. Cuando nosotros evitamos estas situaciones, nos perdemos la oportunidad de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias porque tú eres ese Dios de poder, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, y la historia de estos jóvenes, Señor, no solamente es un relato de lo que tú has hecho en sus vidas, sino un testimonio de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y tú no cambias, tú eres el mismo. Señor, tú también nos hablas a nosotros y esperas en nosotros la convicción en nuestro corazón. Señor, esperas en los jóvenes la convicción en sus corazones de no contaminarse. Esperas en los esposos, en las esposas, la convicción de vivir conforme a tu diseño, a tu modelo. Esperas, Señor, en tu iglesia que podamos ser luz en medio de una nación que te aborrece, en medio de un pueblo que te ha dado vuelta a la espalda y ante leyes y situaciones que van en contra de tus principios, que nosotros podamos pararnos y decir, Señor, tú eres nuestro Dios a quien servimos y puedes librarnos. Pero, Señor, aunque no se haga, no vamos a rendirnos ni vamos a claudicar. Señor, porque tú nos has comprado por tu sangre. Tuyos somos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor.